El bebé no lloraba. Los niños estaban helados. Y cuando el todoterreno negro se detuvo en medio de la ventisca, el hombre que salió no preguntó sus nombres. Preguntó una sola cosa, con tono agudo y furioso. ¿Quién hizo esto? Porque quienquiera que hubiera llevado a una viuda y a sus hijos a una tormenta como esta, acababa de cometer un error, y aún no había terminado. Si esta historia te ha enganchado, asegúrate de pulsar el botón de suscribirse para no perderte lo que viene a continuación. Mañana publicaré otra historia inolvidable. Y ya que estás aquí, entra en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. Me encanta ver a nuestra comunidad de todo el mundo. Muy bien, volvamos al tema. La ventisca había engullido por completo el camino forestal. El cielo y la tierra se habían fundido en un vacío infinito y despiadado, donde la dirección era una fantasía y el tiempo solo avanzaba en escalofríos. El viento azotaba los pinos como algo que cazaba, algo que sabía exactamente dónde estaba ella. Era el tipo de tormenta que borraba las huellas, borraba las opciones, borraba el futuro. Christina Ward se quedó paralizada al borde de la carretera. Tenía el abrigo empapado y su cuerpo funcionaba más por memoria que por fuerza. Tenía los labios agrietados y sangrando. Sus dedos estaban más que entumecidos. Se habían vuelto torpes. Eran algo extraño que apenas respondía. Sentía el pecho aplastado, como si el frío se hubiera colado dentro y se hubiera envuelto alrededor de sus costillas, apretándolas más con cada respiración. En sus brazos, el recién nacido yacía demasiado quieto. Eso era lo que más la aterrorizaba. La pequeña cara del bebé estaba pálida, los labios ligeramente azules, y Cristina no dejaba de comprobarlo, presionando su mejilla helada contra el pecho del bebé solo para sentir el débil latido de su corazón. Todavía vivo, todavía vivo, todavía vivo. Sus otros dos hijos se acurrucaban contra sus piernas. La niña de no más de 6 años intentaba ser valiente, pero sus ojos se habían vuelto vidriosos por el cansancio y el frío. El niño más pequeño se aferraba al abrigo de su madre con desesperación, como si soltarle significara ser tragado por la tormenta. «Mamá, vamos a casa», susurró la niña, con una voz apenas audible por el viento. Cristina no tenía respuesta. El hogar ya no era un lugar, era algo que había existido 6 semanas antes del funeral, antes de que llegaran los hombres, antes de que las amenazas se convirtieran en algo peor que palabras. El apartamento había desaparecido, el teléfono no funcionaba. El dinero se había esfumado en deudas que no tenían sentido. Deudas con personas cuyos nombres nunca había oído mencionar a su marido. Y cuando empezaron los golpes fuertes, insistentes e inapropiados, cogió a sus hijos y salió corriendo. Sin plan, sin destino, solo lejos. La estación de autobuses estaba cerrada. Su coche se había averiado 2 millas atrás. No había pasado ningún vehículo en horas. Y ahora esto. Una carretera que no llevaba a ninguna parte en una tormenta que no prometía nada más que silencio. Entonces llegó. Al principio era lejano, un gruñido mecánico grave que no pertenecía al viento. El corazón de Cristina latía con fuerza contra sus costillas. A través de la cortina de nieve que caía, aparecieron dos círculos brillantes de luz, y luego la forma detrás de ellos. El rugido se hizo más fuerte, más profundo, vibrando a través del suelo helado bajo sus pies. Un motor. No, motores. El sonido era demasiado potente, demasiado deliberado. El sub negro redujo la velocidad al acercarse, con los faros cegadores, convirtiendo los copos de nieve en un enjambre de estática blanca. Se detuvo a 3 metros de distancia. El silencio repentino era más pesado que la tormenta. La nieve seguía cayendo, pero el tiempo parecía haberse detenido, como si el mundo contuviera la respiración. Cristina instintivamente dio un paso atrás, colocando a sus hijos detrás de su cuerpo. Su mente se inundó de imágenes, titulares, advertencias, historias susurradas en cocinas y estacionamientos. Hombres en coches oscuros, hombres que no hacían preguntas, hombres que hacían desaparecer a la gente. La puerta del conductor se abrió. Salió lentamente, deliberadamente, con su largo abrigo negro abierto a pesar del frío.
Los tatuajes le subían por el cuello y desaparecían bajo el cuello de la camisa, tinta oscura sobre una piel que parecía no haber sido tocada por la escarcha. Llevaba el pelo perfectamente peinado hacia atrás, el rostro anguloso y afilado, los ojos pálidos e indescifrables. Parecía alguien a quien el frío había aprendido a temer. Detrás de él, otros 3 hombres salieron del vehículo, silenciosos, disciplinados, con los rostros ocultos por las sombras y la nieve. Uno era mayor, con el pelo rizado y la postura de un soldado. Otro era más joven, de hombros anchos, con las manos metidas en los bolsillos del abrigo. El tercero se mantenía ligeramente apartado, observando el trío como si las amenazas pudieran venir de cualquier parte. No hablaban, no se movían, simplemente eran como centinelas. El hombre que estaba delante la estudió, no con lujuria ni con lástima, sino con algo más frío. Su mirada se desplazó del rostro de Cristina al recién nacido que llevaba en brazos, a los 2 niños aferrados a sus piernas, con los guantes rotos y los labios azulados. Observó el abrigo empapado, los temblores, la congelación que se extendía por sus nudillos. Entonces entrecerró los ojos. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, controlada, pero tenía un peso que hizo que a Cristina se le encogiera el estómago. ¿Quién ha hecho esto? La pregunta flotaba en el aire como humo. Cristina no entendía. Abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Su mente se agitó. ¿Quién ha hecho qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? El hombre dio un paso más, la nieve crujiendo bajo sus caros zapatos, que no tenían nada que hacer allí. ¿Quién? Repitió más despacio, pronunciando cada palabra deliberadamente. ¿Te ha hecho esto? Cristina contuvo el aliento. La pregunta no era la que ella esperaba. No era ¿quién eres? O ¿qué haces aquí? Era algo completamente diferente. Algo que asumía la culpa, asumía un delito, asumía que alguien era responsable. Y esa suposición lo cambiaba todo, porque él tenía razón. Alguien había hecho esto. Su voz salió quebrada, apenas un susurro. No sé qué. Sus hijos se le están congelando. Él la interrumpió no con ira, sino con un hecho. Sus ojos se posaron de nuevo en el bebé y algo cambió en su expresión. No era ternura, sino reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera? No lo sé, quizás horas. Los pensamientos de Cristina eran lentos, sus palabras titubeantes. Mi coche se averió. Intenté caminar, pero ¿a dónde ibas? A cualquier parte. La verdad salió a la luz, a cualquier parte que no fuera allí. El hombre la estudió durante otro largo momento. Luego giró ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de ella, y habló a los hombres que tenía detrás. Calor. Ahora. Uno de ellos se movió inmediatamente, volviendo al todoterreno. El motor rugió al volver a la vida. El hombre del abrigo negro comenzó a desabrochárselo. El miedo de Cristina se disparó. ¿Qué eres?, preguntó él, quitándose el abrigo con un movimiento fluido y dando un paso adelante. Antes de que ella pudiera retroceder, se lo colocó sobre los hombros. El peso era repentino y extraño. Olía a cuero y a algo caro que ella no sabía nombrar. Llévalos dentro, dijo él, señalando con la cabeza hacia el todoterreno. No vamos a hacer esto aquí. Ni siquiera sé quién eres. Sus pálidos ojos se clavaron en los de ella. Domingo Durán. Lo dijo como si fuera la respuesta a una pregunta que ella no había formulado. Y tú no vas a morir en esta carretera. No era una promesa, era una orden. Cristina no se movió. Su cuerpo se había quedado paralizado, atrapado entre el instinto animal de huir y la terrible certeza de que no podía hacerlo. Ya no. Sus piernas eran de plomo. Sus hijos se estaban desvaneciendo. El recién nacido en sus brazos había dejado de emitir ningún sonido. Domingo Durán esperaba de pie. La nieve se acumulaba en su cabello oscuro. Las mangas de su camisa ya estaban cubiertas de blanco. No temblaba, no la apremiaba. Simplemente observaba como si tuviera todo el tiempo del mundo y ella no tuviera ninguno. Detrás de él, la puerta del pasajero del todoterreno estaba abierta, y el calor que salía de ella formaba ondas invisibles que hacían girar y bailar la nieve que caía. Mamá. La voz de la niña se quebró. Tengo frío.
Las palabras rompieron algo en Cristina. Dio un paso tambaleante hacia adelante y luego otro. Domingo se hizo a un lado, sin tocarla, sin guiarla, solo creando espacio. El ejecutor mayor, de pelo gris y rostro curtido, apareció a su lado, y Cristina se estremeció. «Tranquila», dijo el hombre en voz baja, con voz áspera pero no desagradable. «Solo ayuda a los pequeños». Se agachó junto al niño que había enterrado la cara en el abrigo de Cristina. «Oye, amigo, ¿te gusta el chocolate caliente?» El niño no respondió, pero aflojó ligeramente el agarre. El agente lo cogió con facilidad, y el niño no se resistió, demasiado agotado y helado como para preocuparse. La niña lo siguió, subiendo al todoterreno por su propio pie, con movimientos lentos y mecánicos. Cristina subió la última, acunando al bebé contra su pecho. En cuanto el calor le tocó la piel, sintió un dolor agudo y ardiente, como si la hubieran apuñalado con 1000 agujas. Jadeó. «Es la congelación despertando», dijo el hombre canoso desde el asiento del conductor. «Dolerá más antes de mejorar». Domingo se deslizó en el asiento del copiloto, su camisa blanca contrastando con el interior negro. No la miró. En cambio, sacó su teléfono y escribió algo con movimientos rápidos y precisos. La niña se sentó, pegada al costado de Cristina, mirando a los hombres con los ojos muy abiertos y sin parpadear. El niño ya había empezado a dormirse, con la cabeza apoyada en el matón que tenía al lado, el de hombros anchos que aún no había hablado. Cristina quería alejar a sus hijos de esos desconocidos, interponerse entre ellos y el peligro. Pero el calor, la quietud, la repentina ausencia de viento, la estaban desmontando pieza a pieza. «¿A dónde vamos?», logró articular. Domingo no se volvió. «A un lugar seguro». «No te conozco». «No». La miró por el espejo retrovisor. Sus pálidos ojos se encontraron con los de ella. «¿Pero sabes de qué huías?» A Cristina se le hizo un nudo en el estómago. «¿Cómo lo sabes? Porque la gente no acaba en esa carretera por accidente». Guardó el teléfono en el bolsillo. «Y las mujeres con 3 hijos no se adentran en una tormenta de nieve porque quieran». La niña tiró de la manga de Cristina. «Mamá, ¿quiénes son estas personas?» Cristina no tenía ninguna respuesta que no sonara a mentira. Domingo se giró ligeramente en su asiento, mirando más allá de Cristina a la niña. Su expresión no se suavizó exactamente. Simplemente se volvió tranquila, controlada. «¿Cómo te llamas?», preguntó. La niña dudó y luego susurró. «Lily, Lily». Él lo repitió como si lo estuviera memorizando. «Lo has hecho muy bien ahí fuera, cuidando de tu hermano». «Eso es difícil». Lily parpadeó, sorprendida. La mirada de Domingo se desplazó hacia el niño que ahora dormía. Luego, hacia el bebé en brazos de Cristina. Se quedó mirando al bebé durante un largo momento, demasiado largo. Algo se tensó en su mandíbula. «¿Cuántos años tiene?», preguntó. «¿3 semanas?», susurró Cristina. El conductor canoso maldijo entre dientes. La voz de Domingo se apagó, ahora más tranquila, pero con un tono que hacía que el aire se sintiera más enrarecido. 3 semanas y alguien pensó que era inteligente dejarte en la calle. No era una pregunta. Cristina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, calientes y molestas. «No tuve otra opción». «Todo el mundo tiene otra opción». Domingo se volvió mirando hacia adelante. «La pregunta es, ¿quién tomó la decisión por ti?». El todoterreno comenzó a moverse, con los neumáticos crujiendo en la nieve con una tracción firme y segura. La tormenta seguía rugiendo fuera, pero dentro el mundo se había vuelto pequeño, contenido, casi surrealista. Cristina observó la nuca de Domingo, los tatuajes de su cuello moviéndose ligeramente mientras se inclinaba la cabeza para mirar por la ventana. Intentó conciliar al hombre que le había dado su abrigo con el hombre cuyo nombre nunca había oído, pero que de alguna manera sentía que debería haber oído. «¿Por qué te detuviste?», preguntó. «Silencio», respondió sin mirar atrás. «Porque tú estabas allí». No era una respuesta. O tal vez era la única que tenía. El matón de hombros anchos que estaba a su lado finalmente habló, con voz baja y tranquila. «Al jefe no le gusta el desorden».
Domingo le lanzó una mirada por el espejo. El matón se encogió de hombros ligeramente. ¿Qué? Es verdad. Desorden. Cristina repitió la palabra con amargura en la boca. ¿Es eso lo que soy? No. La voz de Domingo atravesó la cabina como una navaja. Tú eres lo que pasa cuando alguien crea un desorden y no lo limpia. Volvió a sacar su teléfono y se quedó mirando la pantalla. Su pulgar se detuvo sobre algo. Luego hizo una llamada. Sonó una vez. Necesito que preparen un lugar, dijo Domingo con tono neutro, como si fuera un negocio. 3 niños, médico de guardia, calefacción a tope, suministros, lo habitual. Una pausa. No, ni una palabra más. Solo hazlo. Colgó. Cristina sintió el peso del abrigo que aún cubría sus hombros. Demasiado grande, demasiado caro, demasiado surrealista. Bajó la mirada hacia el bebé que tenía en brazos, cuyo pequeño pecho subía y bajaba ahora con más regularidad. El color volvía lentamente a su carita. No puedo pagarte, dijo en voz baja. Domingo no respondió. No tengo nada, continuó Cristina con voz temblorosa. Ni dinero, ni casa, ni nada. No puedo. ¿Te he pedido algo? Los ojos de Domingo volvieron a encontrarse con los de ella en el espejo. Cristina tragó saliva. No. Entonces deja de hablar del pago. La firmeza de su voz no dejaba lugar a discusión. Lily se inclinó hacia Cristina con una vocecita apenas audible. Mamá, nos van a hacer daño. Cristina abrió la boca, pero Domingo respondió primero. No, una sola palabra, sin explicaciones, sin tranquilidad, solo certeza. Lily pareció aceptarlo de una manera que Cristina no podía. La niña cerró los ojos, apoyó la cabeza en el brazo de Cristina y en cuestión de minutos también se quedó dormida. Cristina se sentó en el cálido silencio, abrazando a sus hijos, con el abrigo de un desconocido, viajando en un vehículo que no reconocía hacia un destino que no conocía. Y por primera vez en 6 semanas no estaba huyendo. La llevaban. La pregunta era si eso la hacía más segura o algo completamente diferente. El todoterreno avanzaba por la tormenta como si fuera el dueño de la carretera. Cristina veía el mundo difuminarse por la ventana, blanco sobre blanco, los árboles doblándose bajo el peso de la nieve. El ocasional destello de una señal de tráfico engullida por la oscuridad. El tiempo se sentía extraño, elástico. Los minutos podían haber sido horas. Perdió toda noción del tiempo. Lily y el niño Thomas. Debería llamarlo Thomas, no solo el niño que dormía junto a ella, con la respiración finalmente estable y la piel ya sin ese aterrador tono azulado. El bebé se movía de vez en cuando, emitiendo pequeños sonidos que parecían milagros. Tenía miedo de cerrar los ojos, miedo de que, si lo hacía, se despertaría de nuevo en esa carretera o, peor aún, no se despertaría en absoluto. El conductor de cabello gris rompió el silencio primero. Me llamo Jerome, dijo mirándola por el espejo retrovisor. Por si te lo preguntabas. Cristina asintió sin saber muy bien qué más hacer. Ese es Foster. Jerome señaló al hombre de hombros anchos que estaba a su lado. Y el callado de atrás es Ruiz. Ni siquiera se había fijado en el tercer matón, sentado en la parte trasera del maletero, que seguía mirando la carretera detrás de ellos como si las amenazas pudieran materializarse a partir de la propia tormenta. Domingo ya se había presentado. Jerome continuó, con un toque de diversión, una advertencia en su voz. Pero probablemente ya te habrás dado cuenta. En realidad, no, admitió Cristina. Nunca había oído ese nombre antes. El silencio que siguió fue más pesado de lo que debería haber sido. Jerome y Foster intercambiaron una mirada. Incluso Reese levantó la vista. Domingo no dijo nada, pero sus hombros se movieron ligeramente. Un gesto tan pequeño que Cristina casi no lo percibió. ¿De dónde eres?, preguntó Foster con cautela. De aquí, de la ciudad. He vivido aquí toda mi vida. Cristina apretó los brazos alrededor del bebé. ¿Por qué? Por nada, dijo Domingo secamente, poniendo fin a la conversación antes de que pudiera continuar. Pero Cristina captó la mirada que Jerome le dirigió, algo entre preocupación y confusión. El todoterreno se desvió de la carretera principal hacia una más estrecha y mejor despejada. Entre la nieve aparecieron edificios industriales, luego calles residenciales y, finalmente,
una propiedad cerrada con altos muros y cámaras de seguridad que seguían su aproximación. La puerta se abrió sin que nadie pulsara ningún botón. Entraron en un garaje subterráneo, luminoso e impecable. La tormenta había desaparecido de repente, como si nunca hubiera existido. El hormigón estaba seco, el aire era cálido, el silencio resultaba extraño después de tanto viento. Domingo salió primero. Llévalos dentro. Sala médica. Jerome se movió rápidamente y abrió la puerta de Christina. Ella salió con las piernas temblorosas, todavía sosteniendo al bebé, y Foster ayudó a Thomas a bajar mientras Lily se aferraba al abrigo de Christina. ¿Dónde estamos?, preguntó Christina. ¿A salvo?, dijo Domingo sin mirar atrás. Caminaron por un pasillo limpio, moderno y completamente silencioso, y entraron en una sala que parecía más una clínica privada que otra cosa. Mesa de exploración, equipo médico, armarios llenos de suministros. Una mujer con bata ya estaba esperando, de mediana edad, con ojos amables y manos firmes. «Soy la doctora Ortega», dijo amablemente, acercándose a Christina. «Voy a examinar a los niños para asegurarme de que no hay complicaciones graves por congelación o hipotermia. ¿Le parece bien?». Christina quería decir que no. Quería coger a sus hijos y volver a huir. Pero los dedos de Thomas seguían demasiado pálidos. Los labios de Lily estaban agrietados y sangrando. ¿Y el bebé? «Sí», susurró Christina. «Por favor». La doctora Ortega trabajó con eficiencia, comprobando las constantes vitales, examinando las extremidades, haciendo preguntas con un tono tranquilo y profesional que, de alguna manera, hizo que Christina quisiera llorar. Los niños estaban desnutridos, deshidratados, sufrían de exposición al frío, pero estaban vivos y podían ser tratados. «Necesitarán descanso, calor y una nutrición adecuada», dijo el Dr. Ortega, vendando cuidadosamente las manos de Thomas. «Pero se pondrán bien». A Christina le temblaban las rodillas. Foster la cogió antes de que cayera al suelo y la llevó a una silla. «Tranquila. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?». Christina no lo recordaba. «Tráele comida», dijo Domingo desde la puerta. «Y agua, ahora mismo». Foster se marchó inmediatamente. Domingo entró en la habitación y sus pálidos ojos recorrieron a los niños con la misma inquietante concentración. No era intrusivo ni depredador, solo observador, como si estuviera catalogando los daños. «Doctora Ortega», dijo en voz baja, «¿cómo están?». «Se recuperarán por completo con los cuidados adecuados», respondió ella, ajustando la vía intravenosa de Lily. «¿Pero otra hora en esa tormenta?». No terminó la frase. No era necesario. Domingo apretó la mandíbula. Se volvió hacia Christina. «Necesito que me cuentes lo que pasó». Christina miró a sus hijos, Lily, que ya volvía a estar dormida, Thomas, acurrucado en la camilla, el bebé, por fin respirando tranquilamente en una cuna calentita. «Ni siquiera sé por dónde empezar», dijo. «Empieza por tu marido». Las palabras le golpearon como una bofetada. Christina levantó la cabeza de golpe. «¿Cómo lo sabes?». «Llevas un anillo de boda», dijo Domingo, «pero dijiste yo cuando hablaste de huir, no nosotros. El tiempo pasado y todo lo que no dijiste». Cruzó los brazos. «¿Y dónde está él?». «Muerto». La palabra le supo a ceniza. Hace 6 semanas. Algo brilló en la expresión de Domingo. No era exactamente compasión, sino reconocimiento. «¿Cómo?». «Un accidente de coche. Dijeron que fue un accidente». Christina retorció las manos en su regazo. Pero entonces llegaron los hombres. «¿Qué hombres?». «No sé sus nombres. Nunca los había visto antes». La voz de Christina comenzó a temblar. «Aparecieron en el funeral y dijeron que mi marido debía dinero. Dijeron que había estado trabajando para gente que esperaba que se pagaran las deudas, incluso después de la muerte». Domingo se quedó muy quieto. «¿Qué tipo de trabajo?». «No lo sé. Nunca me lo dijo. Dijo que era consultoría, seguridad, algo corporativo». La voz de Christina se quebró. «No hice preguntas. Necesitábamos el dinero y él siempre volvía a casa. Entonces pensé, ¿cuánto dijeron que debía?». $50,000. Christina se rió con amargura. $50,000 que nunca he visto
por un trabajo que no sabía que existía, de gente cuyos nombres nunca he oído. ¿Te dieron algún nombre? Cristina negó con la cabeza. Solo que la deuda era real, que la cobrarían de una forma u otra. Los ojos de Domingo se oscurecieron. ¿Amenazaron a los niños? El silencio de Cristina fue respuesta suficiente. Una semana después del funeral, y luego otra vez 2 semanas más tarde. Luego vinieron al apartamento hace 3 días. No llamaron a la puerta. Solo, ella se abrazó a sí misma. Cogí a los niños y salí por la escalera de incendios. Domingo sacó su teléfono y empezó a escribir rápidamente. Descríbelos. Uno era alto, calvo, tenía una cicatriz en la ceja. El otro era más bajo, corpulento, con tatuajes en las manos, letras rusas. Creo. Domingo dejó de escribir. Jerome, que estaba de pie en la puerta, maldijo en voz baja. ¿Qué? Preguntó Cristina. ¿Los conoces? Domingo levantó la vista y por primera vez Cristina vio algo peligroso moverse detrás de sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Sé exactamente para quién trabajan. El corazón de Cristina se detuvo. ¿Quién? Respiró. ¿Para quién trabajan? Domingo se guardó el teléfono en el bolsillo con una expresión indescifrable. Ahora mismo no importa. No importa. Cristina se levantó demasiado rápido y la habitación se inclinó ligeramente. Amenazaron a mis hijos. Nos llevaron a una tormenta de nieve. ¿Cómo que no importa? Porque ahora mismo, dijo Domingo, con voz tranquila pero firme, tus hijos necesitan dormir, comer y calentarse. Lo demás puede esperar. Cristina quería gritar, quería exigir respuestas, pero Thomas gimió en sueños y la pequeña mano de Lily se movió bajo la manta, y la fuerza para luchar se le escapó tan rápido como había surgido. Se dejó caer en la silla. El Dr. Ortega se acercó con una mirada comprensiva. Tiene razón, ¿sabes? Tu cuerpo está funcionando con adrenalina y miedo. Cuando eso desaparezca, te derrumbarás. Déjame al menos comprobar tus signos vitales. Cristina se sometió al examen. Entumecida, con la presión arterial elevada, signos de desnutrición y congelación en fase inicial en 3 dedos. El doctor Ortega trabajó en silencio, vendando, administrando líquidos por vía intravenosa y dando instrucciones tranquilas sobre el descanso y la recuperación. Foster regresó con una bandeja con sopa, agua y lo que parecía té caliente. Solo con el olor, Cristina sintió un repentino y desesperado hambre que le retorció el estómago. Come despacio, le advirtió el doctor Ortega. Tu organismo necesita adaptarse. Cristina se obligó a tomar pequeños sorbos de sopa. Era rica, caliente, auténtica. No recordaba la última vez que había probado algo que no fuera de una gasolinera o un banco de alimentos. Domingo observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el rostro tallado en piedra. No hablaba, no se movía, solo observaba con esa misma intensidad inquietante. Finalmente, Cristina no pudo soportarlo más. ¿Qué pasa ahora? ¿Ahora? Domingo se apartó del marco de la puerta. Tú y los niños os trasladáis a una habitación arriba, dormís, os recuperáis, eso es todo. ¿Y luego qué? La voz de Cristina se elevó a pesar suyo. ¿Esperas que me crea que solo estás ayudando por bondad? La habitación se quedó en silencio. Jerome se movió incómodo. Foster de repente encontró el suelo muy interesante. Los pálidos ojos de Domingo se clavaron en los de Cristina. ¿Qué crees que quiero de ti? La pregunta quedó flotando en el aire, aguda y peligrosa. Cristina tragó saliva. No lo sé. Eso es lo que me da miedo. Bien. Domingo se acercó, no de forma amenazante, sino deliberada. El miedo te mantiene alerta, pero déjame dejar algo claro. No negocio con favores que involucran a mujeres y niños. No acepto lo que no se ofrece libremente. Y desde luego que no cobro deudas a personas que no las tienen. Entonces, ¿por qué? Porque hay reglas. Domingo la interrumpió, bajando la voz hasta hacerla más fría. Reglas sobre a quién se puede tocar y a quién no. Reglas sobre lo que está prohibido. Y alguien las ha infringido. Cristina lo miró fijamente, tratando de entender. Estás hablando de la deuda de mi marido.
Yo estoy hablando de quien quiera que haya enviado a esos hombres a tu puerta. Domingo apretó la mandíbula. Porque ese tipo de cobro no se hace en mi ciudad sin permiso, y yo desde luego no lo he dado. La implicación golpeó a Cristina como una ola. Tu ciudad, repitió lentamente. ¿Quieres decir que lo que quiero decir es lo que quiero decir? Domingo se volvió hacia Jerome. Prepara el ala este. 3 camas, provisiones, todo lo que necesiten. Ya está hecho, jefe. Domingo asintió y luego volvió a mirar a Cristina. No eres una prisionera aquí. Si quieres irte mañana, te vas. Pero esta noche tus hijos dormirán en un lugar cálido y nadie entrará por esa puerta a menos que yo lo diga. Cristina sintió un nudo en la garganta. No puedo pagarte. Ahora no. Quizás nunca. ¿Te lo he pedido? No, pero entonces deja de intentar negociar algo que no está en venta. La voz de Domingo se suavizó ligeramente. No me debes nada, Cristina. Ni dinero, ni lealtad, ni gratitud. Les debes a tus hijos la oportunidad de recuperarse. Eso es todo. Cristina sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Había pasado 6 semanas preparándose para el siguiente golpe, la siguiente amenaza, el siguiente ultimátum. Había olvidado lo que se sentía cuando alguien simplemente ayudaba. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada. ¿Por qué te importa? Domingo se quedó en silencio durante un largo momento. Porque los niños no eligen los errores de sus padres y, desde luego, no merecen pasar frío por ellos. Se acercó a la cuna donde dormía el bebé y miró su carita tranquila. Algo cambió en su expresión. Algo antiguo y enterrado. Nadie toca a los niños, dijo en voz baja, casi para sí mismo. No en mi ciudad. Nunca. Sonaba como un juramento. La doctora Ortega carraspeó suavemente. Los niños están estables. Me gustaría trasladarlos a un lugar más cómodo donde puedan descansar adecuadamente. Domingo asintió. Jerome, Foster, ayúdala. Los hombres se movieron con falta de práctica. Jerome levantó con cuidado a Thomas mientras Foster recogía los suministros médicos. La doctora Ortega empujó la cuna y Lily se movió, buscando a Cristina. No pasa nada, pequeña, Cristina susurró, de pie con las piernas temblorosas. Solo vamos a un lugar seguro. ¿Lo prometes? La voz de Lily era débil, frágil. Cristina miró a Domingo, que observaba con esos ojos pálidos e indescifrables. Él asintió con la cabeza de forma casi imperceptible. Te lo prometo, dijo Cristina. Avanzaron por los pasillos, ahora más amplios y cálidos, con ventanas reales que mostraban la tormenta que seguía arreciando en el exterior. El ala este no se parecía en nada a lo que Cristina esperaba. No era una celda, ni un almacén, ni un frío espacio industrial. Era una suite. 3 camas con sábanas blancas limpias, un baño privado con toallas frescas, una pequeña cocina equipada con comida, una iluminación suave que no dañaba la vista y una calefacción bendita. Un calor constante que hizo que los ojos de Cristina se llenaran de lágrimas de alivio. Jerome y Foster acostaron a Thomas y Lily en sus camas con una delicadeza sorprendente. El Dr. Ortega colocó la cuna donde Cristina pudiera verla desde cualquier lugar de la habitación. Los revisaré cada pocas horas, dijo el Dr. Ortega, pero deberían dormir toda la noche. Sus cuerpos lo necesitan. Cristina asintió, incapaz de articular palabra. Uno por uno salieron Jerome, Foster y el Dr. Ortega. Dingo fue el último en marcharse, deteniéndose en la puerta. Hay un teléfono en la mesa, dijo sin mirar atrás. ¿Necesitas algo? Pulsa el 1, alguien te atenderá. Domingo. A Cristina se le hizo un nudo en la garganta. Él se giró ligeramente, lo justo para que ella pudiera verle de perfil. Gracias, susurró ella. Durante un instante él no dijo nada. Luego añadió, duerme un poco, Cristina. Mañana averiguaremos quién pensó que podía hacer esto sin consecuencias. La puerta se cerró con un suave clic. Cristina se quedó sola en la cálida y silenciosa habitación, escuchando la respiración de sus hijos. Y por primera vez en 6 semanas se permitió llorar, no por miedo, sino por algo peligrosamente parecido a la esperanza. Domingo no fue a su oficina. Se quedó en el pasillo fuera del ala este más tiempo del que debería, mirando la puerta cerrada.
escuchando el silencio que significaba que Cristina y sus hijos por fin descansaban. 3 semanas. El bebé tenía 3 semanas. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que le dolieron los dientes. Jefe. La voz de Jerome llegó desde detrás de él, tranquila y cautelosa. ¿Estás bien? Domingo no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz era monótona. Sala de conferencias, 10 minutos. Todos los que importan. Jerome asintió y desapareció por el pasillo, sacando su teléfono. Domingo caminó lentamente hacia su oficina, cada paso medido, controlado. Pasó junto a los guardias, que se enderezaron inmediatamente. El personal apartó la mirada, las cámaras seguían sus movimientos con silenciosa diligencia. Su imperio, su estructura, sus reglas, y alguien las había roto. Entró en su oficina, de madera oscura, con un mobiliario minimalista, ventanas del suelo al techo que mostraban la tormenta que seguía azotando la ciudad, y se dirigió directamente a la barra. Se sirvió 2 dedos de whisky, lo miró fijamente durante un momento y luego lo dejó sin tocar. El alcohol embotaba los sentidos. Necesitaba tener los sentidos agudos. Su teléfono vibró. Un mensaje de Foster. Comprobó las bases de datos. El calvo con la cicatriz es de la banda de Alexei Bulov. El otro también confirmado. Los nudillos de Domingo se pusieron blancos alrededor del teléfono. Volkov. Por supuesto que era Volkov. Otro mensaje, esta vez de Ruiz. Se rumorea que Volkov ha estado cobrando por su cuenta, cosas pequeñas que pasan desapercibidas. No creía que mereciera la pena informar. No merecía la pena informar. Domingo respondió con precisión controlada. Sala de conferencias ahora. Cogió la chaqueta de su traje del respaldo de la silla y se la puso. Sus dedos manejaban los botones con eficiencia mecánica. Se miró en el reflejo de la ventana, con el pelo aún perfecto a pesar de la tormenta, los tatuajes visibles en el cuello y los ojos fríos y concentrados. Esa era la versión de sí mismo que hacía que los hombres confesaran sin que se les preguntara. Salió de la oficina y se dirigió a la sala de conferencias, con sus pasos resonando en el pasillo vacío. Podía oír movimiento delante, voces que se bajaban, sillas que se arrastraban, el silencio repentino que precedía al juicio. Cuando abrió la puerta, 12 hombres ya estaban sentados alrededor de la larga mesa. Su círculo íntimo, Jerome a su derecha, Foster a su lado, Ruiz al otro lado de la mesa, y luego los demás lugartenientes que controlaban diferentes territorios, diferentes operaciones, diferentes fuentes de ingresos, hombres que habían demostrado su valía a través de la lealtad, la competencia y la capacidad de seguir las reglas que impedían que este imperio se devorara a sí mismo. Una silla estaba visiblemente vacía. Domingo no se sentó, se quedó de pie a la cabecera de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de su silla, y dejó que el silencio se prolongara hasta que se volvió incómodo. ¿Alguien quiere decirme qué pasa?, dijo en voz baja. ¿Por qué una mujer con 3 hijos, uno de ellos recién nacido, se encontraba esta noche en un camino forestal, en medio de una tormenta de nieve? Nadie habló. ¿Alguien? La voz de Domingo no se elevó. No era necesario. Un teniente más joven, Tomás, ambicioso y aún en fase de aprendizaje, carraspeó. Jefe, si se trata de cobros no autorizados, no se trata de cobros no autorizados. Domingo lo miró fijamente. Se trata de a quién se le cobró. Tomás palideció. Su marido trabajaba para alguien de esta sala. Domingo continuó, con tono quirúrgico. Pequeños trabajos, seguridad, transporte, logística de bajo nivel. Murió hace 6 semanas en lo que la policía calificó de accidente. Hizo una pausa. Un momento muy oportuno, teniendo en cuenta que acababa de terminar un trabajo que salió mal. Jerome se movió. Jefe, investigamos ese accidente limpio. No hay pruebas de manipulación. Quizás. La mirada de Domingo recorrió la mesa. Pero lo que pasó después no fue nada limpio, porque alguien decidió que valía la pena cobrar la deuda de un hombre muerto a su viuda, a sus hijos. La sala estaba tan silenciosa que se podía oír la respiración. $50,000.
Domingo dijo que eso era lo que le dijeron que debía. 50,000 por un trabajo que ella no conocía. Acuerdos en los que ella no participaba. Arreglos que nunca aceptó. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Así que voy a preguntar una vez más quién autorizó el cobro a una viuda civil con 3 hijos. La silla vacía parecía hacerse más grande. Foster habló con voz áspera. Greor no se ha presentado hoy. Ha faltado a 2 controles. Greor. Domingo repitió el nombre como si tuviera mal sabor. Mi teniente, el que se encarga del cobro de deudas y de hacer cumplir la ley. Se enderezó. El que sabe, porque he dicho una docena de veces que las mujeres y los niños están fuera de los límites a menos que sean participantes activos. Jefe, comenzó Tomás. ¿Lo era? La voz de Domingo resonó como un latigazo. Christina Ward traficaba con productos, blanqueaba dinero, dirigía operaciones. No, señor. Entonces, ¿por qué? Dijo Domingo, pronunciando cada palabra deliberadamente. ¿Aparecieron los hombres de Alex Bulov en su apartamento? ¿Por qué amenazaron a sus hijos? ¿Por qué acabó en esa carretera? Ruiz carraspeó. Bulkov ha estado trabajando por cuenta propia, cobrando deudas para cualquiera que pagara. Pensábamos que estaba fuera de nuestro territorio. ¿Eso pensabais? Preguntó Domingo con una risa fría. ¿Pensabais que estaba bien que alguien utilizara mi ciudad, mis contactos, mi infraestructura para aterrorizar a una mujer cuyo marido murió trabajando para nosotros? La temperatura de la habitación bajó. Esto es lo que no pensasteis, continuó Domingo. No pensaste en lo que significa que un bebé de 3 semanas casi muera congelado porque alguien quería sacarle $50,000 a un cadáver. No pensaste en lo que eso dice de esta organización, de nuestras reglas, de lo que permitimos. Sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Apareció una foto en la pantalla. Cristina sosteniendo a sus hijos en la nieve, tomada desde la cámara del salpicadero del todoterreno. La imagen era cruda, brutal, innegable. Eso, dijo Domingo, es lo que pasa cuando ignoramos nuestras propias normas. Jerome se inclinó hacia adelante. Jefe, ¿qué quiere que hagamos? Encuentra a Greor. Averigua si él autorizó esto. Averigua si sabía que Bulov estaba cobrando en nuestro territorio. La voz de Domingo volvió a bajar, lo que de alguna manera era peor que si hubiera gritado. Y averigua quién más pensaba que esto era aceptable. Y Bulov, la sonrisa de Domingo, no llegaba a sus ojos. Bulov recibirá una visita. Esta noche, quiero saber quién lo contrató, cuál era la deuda real y por qué pensó que los niños eran un blanco legítimo. ¿Quiere que lo traigamos? No. Domingo tomó su teléfono. Yo me encargaré de Bulov personalmente. Ustedes encuentren a Gregor. Los hombres se levantaron para irse, pero la voz de Domingo los detuvo. Una cosa más, se dieron la vuelta. No se trata del dinero, no se trata del territorio. Se trata del hecho de que alguien en nuestra organización pensó que el miedo era un sustituto de la disciplina. Miró a cada uno de ellos por turno. El miedo es ruidoso. La responsabilidad es silenciosa y en este momento hemos sido demasiado ruidosos durante demasiado tiempo. Los despidió con un gesto de la cabeza mientras salían. Jerome se quedó rezagado. ¿De verdad vas a ir tras Bulov esta noche? ¿Con esta tormenta? Domingo miró fijamente la foto que aún tenía en su teléfono. El rostro aterrorizado de Cristina, Lily aferrada a su abrigo, Thomas apenas en pie. El bebé también inmóvil. Sí, dijo en voz baja. Lo haré porque algunas líneas, una vez cruzadas, requieren una corrección inmediata. Y Alexa Bulkov acababa de cruzar la única que importaba. La tormenta no había amainado. Más bien, había empeorado. El viento aullaba como si fuera un ser vivo. La nieve caía tan densamente que los faros apenas podían atravesarla. El todoterreno se movía por las calles como una sombra. Los limpiaparabrisas trabajaban sin descanso. El mundo exterior se reducía a impresiones fugaces de edificios y farolas. Domingo se sentó en el asiento del copiloto, mirando al frente, con el rostro tallado en piedra. Jerome conducía en silencio. Foster y Reese se sentaron atrás, con las armas revisadas y el rostro sombrío. No se dirigían a una negociación, era un ajuste de cuentas.
Direcciones confirmadas, dijo Ruiz, mirando su teléfono. Distrito de almacenes. Volkov lo utiliza como base para sus operaciones independientes. 3 guardias fuera, quizá más dentro. ¿Cuántos en total? Preguntó Domingo en voz baja. Mi mejor estimación, entre 8 y 10. Domingo asintió una vez. Entramos rápido, sin teatralidades prolongadas. Quiero a Bulov vivo y hablando. Todos los demás son negociables. Entendido. El almacén apareció a la vista. Un edificio industrial achaparrado con revestimiento oxidado y ventanas rotas. El tipo de lugar que había sido abandonado por los negocios legítimos hacía años. 2 hombres estaban fuera fumando, con los hombros encogidos por el frío, rifles colgados casualmente a la espalda. Descuidados. Domingo apretó la mandíbula. Los hombres que se sentían cómodos se volvían descuidados, y los hombres descuidados cometían errores que le costaban todo a otras personas. Jerome detuvo el todoterreno a 2 manzanas de distancia, el motor en marcha. ¿Cómo quieres hacerlo? Por la puerta principal. Domingo revisó su arma. Una elegante Glock, empuñadura personalizada, ya cargada. Nos ven llegar. O huyen o luchan. En cualquier caso, somos más rápidos. Salieron del vehículo en medio de la ventisca. El frío golpeaba como un golpe físico. Domingo apenas lo notaba. Su atención se había reducido a un único punto, el almacén, los hombres que había dentro, las respuestas que necesitaba. Se movieron con rapidez y eficacia. Años de trabajo juntos habían hecho innecesarias las palabras. Foster rodeó por la izquierda, Rui por la derecha, mientras Domingo y Jerome se acercaban de frente. Los guardias los vieron demasiado tarde. Oigan, ¿quién demonios? Foster golpeó al primero por detrás. Un golpe rápido que lo derribó sin hacer ruido. Ruiz incapacitó al segundo con una eficiencia entrenada. Ambos hombres fueron atados con bridas y amordazados antes de que pudieran siquiera pensar en gritar. Domingo no detuvo su marcha. Llegó a la puerta, comprobó que estaba abierta, otra señal de descuido, y la empujó para abrirla. En el interior, el almacén estaba tenuemente iluminado, con calefactores que brillaban con un color naranja en las esquinas, proporcionando el calor justo para que fuera soportable. Las cajas estaban apiladas de forma desordenada y, en el centro, alrededor de una mesa improvisada, había 5 hombres jugando a las cartas. Levantaron la vista cuando Domingo entró. Durante un momento, nadie se movió. Entonces, Alexei Bulov, alto, de hombros anchos y con una cicatriz que le dividía la ceja izquierda, se levantó lentamente, con una expresión de reconocimiento en el rostro. Duran, ¿qué te trae por mi humilde negocio? Humilde. Domingo se detuvo a 3 metros de distancia, con las manos relajadas a los lados. Esa es una forma de describirlo. Los hombres de Volkov ya estaban buscando sus armas, pero Volkov levantó una mano y los detuvo. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Supongo que no se trata de una visita social. Eres inteligente. Domingo ladeó ligeramente la cabeza. Entonces, déjame hacerte una pregunta inteligente. ¿Quién te contrató para cobrar la deuda de un hombre muerto? La sonrisa se desvaneció. Me encargo de muchos cobros. Tendrás que ser más específico. Christina Ward. La voz de Domingo se volvió fría. Viuda, 3 hijos, uno de ellos de 3 semanas. Enviaste a tus chicos a su apartamento, la amenazaste, la obligaste a huir. La expresión de Volkov cambió, no por culpa, sino por cálculo. Solo eran negocios. El cliente quería su dinero. Yo presté el servicio, negocios. Domingo repitió la palabra lentamente. Tú llamas negocios a aterrorizar a una mujer con un recién nacido. Yo llamo negocios cobrar deudas. Sí. Bulov se encogió de hombros. Ella sabía cómo estaban las cosas. Su marido trabajaba para gente peligrosa. Murió con una deuda peligrosa. Eso es cosa suya, no mía. ¿Quién era el cliente? Eso es confidencial. La mano de Domingo se movió hacia su arma. Detrás de él, Jerome, Foster y Ruiz hicieron lo mismo. La temperatura en el almacén se desplomó. Los hombres de Volkov se tensaron, pero su jefe mantuvo la compostura.
¿De verdad quieres empezar una guerra por una mujer, Durán? No quiero empezar nada. La voz de Domingo era quirúrgica. Quiero terminar algo. Alguien utilizó mi ciudad, mi territorio, mi infraestructura para cobrar una deuda que no existía. ¿Y tú? Se acercó. Fueron lo suficientemente estúpidos como para pensar que los niños eran una ventaja aceptable. Nunca toqué a los niños. No fue necesario. Los ojos de Domingo eran como el hielo. Los dejaste en la calle en medio de una tormenta de nieve. Hiciste que un bebé de 3 semanas luchara por cada respiro. Es lo mismo. Volkov apretó la mandíbula. Escucha, me contrataron para hacer un trabajo. Lo hice. Si tienes algún problema con quién te contrató, las palabras no fueron muy claras. No era necesario que lo fueran. Volkov miró fijamente a Domingo, sopesando sus opciones, calculando las probabilidades. Finalmente, suspiró. Greor Soalov, tu lugarteniente, dijo que el marido había robado en una operación, murió antes de arreglarlo, y que la deuda debía cobrarse de una forma u otra. El nombre flotaba en el aire como veneno. Jerome maldijo entre dientes. La mano de Foster se tensó sobre su arma. Domingo sintió algo frío y afilado clavarse en su pecho. Greor te contrató directamente. Sí, pagó la mitad por adelantado. Prometió la otra mitad cuando se saldara la deuda. La sonrisa de Volkov volvió a aparecer, fina y desagradable. Parecía dinero fácil. Supongo que no lo era. Supongo que no. Domingo levantó su arma con un movimiento suave. El cañón apuntaba directamente al pecho de Volkov. Esto es lo que va a pasar. Me vas a dar todos los detalles, fechas, cantidades, instrucciones, todo lo que Greor te dijo. Luego vas a cerrar todas las operaciones de cobro en mi ciudad y nunca volverás. Y si no lo hago, tus hombres te encontrarán hecho pedazos y este almacén se convertirá en una escena del crimen que se investigará durante 6 meses. Domingo apoyó el dedo en el gatillo. Tú decides. Volkov finalmente perdió la compostura. Miró a sus hombres, superados en armas, en estrategia y en clase, y levantó la mano lentamente. Está bien, hablaré. Eres un hombre inteligente. Domingo bajó ligeramente el arma. Empieza por cuando Greor se puso en contacto contigo por primera vez. Bulov habló durante 15 minutos, fechas exactas, reuniones, las instrucciones precisas que le había dado Greor, incluida la orden explícita de hacerle daño suficiente para que comprendiera las consecuencias. Habló de los 50,000, que no eran una deuda real, sino una multa, un castigo por la supuesta traición del marido. Con cada palabra, la expresión de Domingo se volvía más fría. Cuando Volkov finalmente terminó, Domingo permaneció en silencio durante un largo momento. Luego sacó su teléfono y hizo una llamada. Sonó 2 veces. «Soy yo», dijo Domingo. «Gregor Sokov. Encuéntralo. Tráelo a la finca. No me importa dónde esté ni qué esté haciendo. Tienes 2 horas». Colgó. Bulov observaba nervioso. «Entonces, ¿estamos bien?» No. La voz de Domingo era monótona. «No estamos bien. Te vas de esta ciudad esta noche. No vuelves. No aceptas trabajos aquí. Ni siquiera pasas por aquí. Olvidas que este lugar existe. Y si yo... No hay ningún sí». Domingo se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo. Una cosa más. Esos 50,000 que se suponía que debía cobrar, considérelos su tarifa de salida. Se los debe a Christina Ward. Tiene una semana para entregarlos. En efectivo, en un lugar que le indicaré. Volkov se sonrojó. Domingo se volvió, y lo que Volkov vio en sus ojos hizo que las palabras se le atragantaran en la garganta. «Una semana», repitió Domingo. «O volveré». Salió a la tormenta, seguido por sus hombres. La pregunta había sido respondida. Ahora venía la parte más difícil, lidiar con el hombre que lo había autorizado todo, su propio lugarteniente, su responsabilidad, su fracaso. Christine se despertó en silencio. No era el silencio violento y aullante de la tormenta, sino algo más suave, la quietud de un espacio donde el peligro no presionaba constantemente contra las ventanas. Permaneció inmóvil durante un momento, desorientada,
con el cuerpo dolorido en lugares que había olvidado que podían doler. Entonces le volvieron los recuerdos. Se incorporó rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza, y miró inmediatamente hacia la cuna. El bebé dormía con el pecho subiendo y bajando con un ritmo constante y tranquilo. Lily y Thomas estaban en sus camas, enredados en sábanas blancas y limpias. Por fin había vuelto el color a sus rostros. Color real, no el terrible azul grisáceo de la congelación y el miedo. Cristina exhaló un suspiro. Estaban vivos. Estaban calientes. Por ahora estaban a salvo. Se levantó lentamente, haciendo un gesto de dolor cuando los músculos protestaron, y se dirigió a la ventana. Amanecía con una pálida luz grisácea que se filtraba a través de las nubes, que por fin habían dejado de descargar nieve. La tormenta había pasado, dejando el mundo sepultado bajo el blanco. Había sobrevivido a la noche. Todos lo habían hecho. Un suave golpe en la puerta la puso tensa. Sí, soy el doctor Ortega. ¿Puedo pasar? Cristina abrió la puerta y se encontró a la doctora con una bandeja en las manos. Café, tostadas, fruta y lo que parecía avena. Solo con el olor, a Cristina se le hizo un nudo en el estómago por el hambre. Pensé que estaría despierta, dijo la doctora Ortega con delicadeza. ¿Cómo se encuentra? Dolorida, confusa, viva. Cristina se hizo a un lado para dejarla entrar. ¿Cómo están ellos? Mejor de lo que cabría esperar. La doctora Ortega dejó la bandeja y se acercó primero a Thomas, examinando con delicadeza sus manos vendadas. Los niños son resistentes. Sus cuerpos ya están empezando a recuperarse. La congelación de Lily era superficial. Se pondrá bien. Thomas necesita unos días más de observación, pero soy optimista. Y el bebé está fuerte. La doctora Ortega sonrió. Más fuerte de lo que crees. Aunque unas horas más en esa tormenta. Dejó la frase en el aire, con una implicación clara. A Cristina se le llenaron los ojos de lágrimas. Había estado a punto de perderlos. A todos. Debería comer, dijo el doctor Ortega, señalando la bandeja con la cabeza. Y luego descansar un poco más. Su cuerpo también ha sufrido un trauma. Cristina quería discutir, pero ya le temblaban las piernas. Se sentó y se obligó a comer despacio, sintiendo cada bocado como algo irreal. Comida de verdad, café caliente, seguridad. Parecía un sueño del que despertaría en cualquier momento. ¿Dónde está Domingo?, preguntó antes de poder evitarlo. La expresión del doctor Ortega cambió ligeramente. No era preocupación, sino algo cauteloso. Tenía asuntos que atender. Volverá más tarde. Asuntos. Cristina se preguntó qué tipo de asuntos podía tener un hombre como Domingo Durán a primera hora de la mañana, después de rescatar a una desconocida de una tormenta de nieve. No preguntó. El día transcurrió en extraños y silenciosos intervalos. Thomas se despertó primero, desorientado y asustado hasta que vio a Cristina. Entonces lloró, no por el dolor, sino por el alivio. Ella lo abrazó hasta que se calmó, susurrándole promesas que no estaba segura de poder cumplir. Lily se despertó a continuación, más callada, más retraída. Comió cuando le ofrecieron comida, pero no habló mucho. Se limitó a permanecer cerca de Cristina, mirando la puerta como si esperara que alguien irrumpiera por ella. El bebé se despertó llorando, hambriento y sano, y Cristina sintió que algo se le desataba en el pecho. Le dio de comer, le cambió, lo abrazó y se permitió creer, solo por un momento, que tal vez todo iría bien. El doctor Ortega volvió a visitarlos 2 veces más. Jerome trajo ropa limpia, sencilla y de la talla adecuada. Foster trajo juguetes para los niños, libros y material para colorear. Nadie pidió nada a cambio. Nadie hizo exigencias. Su amabilidad resultaba inquietante. La luz de la tarde se filtraba por las ventanas cuando Cristina oyó pasos en el pasillo, mesurados, deliberados, familiares. La puerta se abrió. Domingo entró, todavía con la misma ropa oscura de la noche anterior, aunque ahora parecía gastada, arrugada. Tenía el pelo ligeramente revuelto y una tensión en los hombros que antes no tenía. Parecía cansado. ¿Y algo más? ¿Algo más grave?
¿Cómo están? Preguntó en voz baja. Mejor. Cristina se puso de pie instintivamente, interponiéndose entre él y los niños, aunque él no se había acercado. El doctor Ortega dice que se recuperarán por completo. Bien. La mirada de Domingo pasó por encima de ella hacia las camas donde Lily y Thomas estaban coloreando, hacia la cuna donde dormía el bebé. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Eso es bueno. Lily levantó la vista de su libro para colorear, con su carita seria. Miró fijamente a Domingo durante un largo momento. Luego dejó lentamente el lápiz de colores y se bajó de la cama. Cristina se tensó. Lily. Pero Lily se acercó a Domingo y se detuvo frente a él, inclinando la cabeza hacia atrás para mirarle a la cara. Era tan pequeña en comparación con él. Pequeña, frágil, intrépida. ¿Seguimos teniendo problemas?, preguntó en voz baja. La pregunta resonó en la habitación como un disparo. Domingo se quedó muy quieto. Durante un momento no reaccionó en absoluto. Se quedó allí de pie, ese hombre peligroso con su ropa cara y sus tatuajes visibles, mirando a una niña de 6 años que había hecho la pregunta más importante. Luego, lentamente, deliberadamente, se arrodilló. Eso lo puso a la altura de los ojos de Lily. Lo hizo menos imponente, menos abrumador. Sus ojos pálidos se encontraron directamente con los de ella y cuando habló, su voz era más suave de lo que Cristina había oído nunca. No, dijo, no estás en problemas, nunca lo has estado. Lily estudió su rostro con la inquietante intensidad que solo los niños poseen. ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Y los hombres malos? La voz de Lily temblaba ligeramente. Los que vinieron a nuestra casa. Domingo apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo firme. No volverán. ¿Cómo lo sabes? Porque les dije que no pueden. Domingo hizo una pausa y luego añadió. Y cuando le digo cosas a la gente, me escuchan. Lily lo pensó y luego asintió lentamente. Está bien. Se dio la vuelta y volvió a su dibujo como si toda la conversación hubiera resuelto todo en su mundo. Pero para Cristina, que observaba desde el otro lado de la habitación, algo se rompió dentro de su pecho, porque había visto cómo Domingo se había arrodillado sin dudarlo. La forma en que había mirado a Lily, no con impaciencia o condescendencia, sino con algo que se parecía peligrosamente al dolor. La forma en que le había prometido seguridad y lo había hecho sonar como un voto inquebrantable. Domingo se puso de pie lentamente, recuperando cuidadosamente la compostura. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Cristina, ella lo vio de nuevo. Ese destello de algo antiguo y enterrado. Algo que se había roto mucho antes de que ella se cruzara en su camino. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Afuera Cristina miró a sus hijos, todos ocupados, todos a salvo, y luego asintió. Los siguió al pasillo, y la puerta se cerró suavemente detrás de ellos. Domingo se alejó unos pasos y luego se detuvo, dándole la espalda. Tenía los hombros rígidos y las manos apretadas a los costados. Descubrí quién hizo esto, dijo sin darse vuelta. ¿Quién envió a esos hombres a tu apartamento? ¿Quién inventó la deuda? ¿Quién decidió que tú y tus hijos eran víctimas aceptables? El corazón de Cristina se detuvo. ¿Quién? ¿Alguien que trabajaba para mí? La voz de Domingo era plana, sin emoción. Alguien en quien confiaba para que siguiera las reglas, para que entendiera qué límites no se pueden traspasar. ¿Qué vas a hacer? Domingo finalmente se volvió hacia ella. Su expresión era fría como el hielo, pero sus ojos ardían. ¿Qué hay que hacer?, dijo en voz baja. Que nadie vuelva a cometer este error. Cristina debería haber tenido miedo, debería haber retrocedido ante la promesa de violencia en su voz. En cambio, sintió algo completamente diferente. Alivio. Porque por primera vez en 6 semanas, alguien estaba enfadado en su nombre. Alguien estaba dispuesto a hacer que las personas que habían hecho daño a sus hijos se enfrentaran a las consecuencias. Gracias, susurró. Domingo negó lentamente con la cabeza. No me des las gracias todavía. Este es mi desastre y yo tengo que arreglarlo. Es mi fracaso, no es tuyo. Lo es. Su voz era firme y se ocuparía de ello.
Pasó junto a ella, sus pasos resonando en el pasillo, dejando a Cristina sola en el vestíbulo. Detrás de la puerta, oyó a Lily reírse de algo que Thomas había dibujado. El sonido era pequeño, frágil, increíblemente precioso. Y Cristina se dio cuenta con repentina y aterradora claridad de que Domingo Durán no solo les estaba ayudando, sino que les estaba protegiendo. Había una diferencia, y esa diferencia podría ser lo único que se interponía entre sus hijos y la oscuridad que les había estado acechando. Habían pasado 3 días desde la tormenta, 3 días de calor, comida y seguridad que se sentían más frágiles con cada hora que pasaba. Cristina se paró frente a la ventana de la suite del ala este, observando cómo la nieve se derretía bajo el pálido sol de la tarde. El mundo exterior parecía limpio, prístino, como si la tormenta hubiera borrado toda evidencia de lo que había sucedido en esa carretera. Pero Cristina sabía que no era así. Algunas cosas no se borraban. Detrás de ella, Thomas construía una torre con bloques. Foster había traído unos caros, tallados a mano. Lily estaba sentada cerca, leyendo un libro ilustrado, con voz suave mientras pronunciaba las palabras. El bebé dormía plácidamente en la cuna, ganando peso, haciéndose más fuerte. Parecían niños normales. Cristina se preguntaba si volverían a ser normales alguna vez. Un golpe en la puerta la sacó de sus pensamientos. «Adelante». Jerome entró, con el rostro curtido cuidadosamente neutro. «¿Tienes un minuto?» Cristina miró a los niños y luego asintió. «¿Qué pasa?» Jerome carraspeó. «El jefe quería que hablara contigo sobre los próximos pasos. Llevas aquí 3 días. Te has recuperado. Los niños están estables. Es hora de pensar en lo que viene después». A Cristina se le hizo un nudo en el estómago. «¿Quieres decir que es hora de irse?» «Quiero decir que es hora de decidir lo que quieres». La voz de Jerome era sorprendentemente suave. «¿Quieres irte? Te ayudaremos a instalarte en un lugar seguro, en otra ciudad, para empezar de cero. ¿Quieres quedarte en la zona? También podemos arreglarlo. Protección, alojamiento, lo que necesites. ¿Y el precio?» Jerome frunció el ceño. «No hay precio. Siempre hay un precio». Cristina cruzó los brazos. «Tu jefe no me parece una organización benéfica». «No lo es». Jerome se apoyó en el marco de la puerta. «Pero tampoco se dedica a secuestrar gente. Eres libre de irte, Cristina. Hoy, mañana, cuando quieras. Sin condiciones». Cristina quería creerle. Pero 6 semanas huyendo le habían enseñado que nada era gratis. «¿Y los hombres que me perseguían?», preguntó. «La deuda que decían que tenía con ellos. Se ha solucionado». La expresión de Jerome se ensombreció ligeramente. «Ya no tienes que preocuparte por ellos». «¿Qué significa se ha solucionado?» Jerome la miró directamente a los ojos. «Significa que no volverán a molestar a nadie nunca más. Y las personas que los enviaron saben que lo que hicieron fue inaceptable. Violentamente inaceptable». A Cristina se le cortó la respiración. «Domingo los mató. No he dicho eso. No hacía falta». Jerome se quedó en silencio durante un momento. «¿Importaría si lo hubiera hecho? ¿Te sentirías más segura o más asustada?» Cristina no tenía una respuesta. «Mira», continuó Jerome, «no voy a quedarme aquí y decirte que el jefe es un santo. No lo es. Pero tampoco es el tipo de hombre que deja que personas inocentes sufran porque alguien infringió las reglas. Esos hombres tomaron una decisión. Afrontaron las consecuencias. Así es como funciona este mundo. ¿Y qué mundo es ese exactamente? Uno en el que el poder importa, en el que las reglas importan, en el que las personas que protegen esas reglas son lo único que se interpone entre el orden y el caos». Jerome se enderezó. «No tiene por qué gustarte, pero te has beneficiado de ello. Tus hijos están vivos gracias a ello». Cristina miró a sus hijos, a salvo, calientes, vivos. Tenía razón. Odiaba que tuviera razón. «Entonces, ¿qué hago ahora?», preguntó en voz baja. «Eso depende de ti». Jerome sacó un sobre de su chaqueta. «Pero esto podría ayudarte». Cristina lo cogió con cuidado. Dentro había un cheque con más dinero del que había visto en años. Suficiente para empezar de nuevo. Suficiente para respirar. «¿Qué es esto?».
Indemnización. Tu marido trabajaba para nosotros. Murió en el trabajo. Esto es lo que le habrían pagado si hubiera vivido para cobrarlo. La voz de Jerome era pragmática. Considéralo un pago atrasado, sin ninguna deuda. Cristina miró el cheque con las manos temblorosas. No puedo. Puedes, lo harás. Jerome se dirigió hacia la puerta. El jefe también quería que te dijera algo. Hay un apartamento en el centro ya reservado. 2 dormitorios, barrio seguro, buenos colegios cerca, alquiler pagado durante 6 meses. Si lo quieres, es tuyo. ¿Por qué hace esto? Jerome se detuvo, pensativo. Porque puede. Y porque cree que te mereces una oportunidad de vivir sin mirar por encima del hombro. Ni siquiera lo conozco. No, admitió Jerome. Pero él sabe lo que se siente cuando el mundo decide que eres una garantía aceptable. Y ha decidido que tú no lo eres. Se marchó antes de que Cristina pudiera responder. Ella se quedó allí de pie, sosteniendo el cheque, con la mente dando vueltas. Podría marcharse ahora mismo, llevarse a sus hijos y desaparecer hacia una nueva vida. Sin más miedo, sin más huidas, pero algo la retenía. No era la obligación ni la deuda, sino la curiosidad, porque Domingo Durán le había salvado la vida. No pidió nada a cambio y luego se marchó. Y Cristina quería entender por qué. Quería saber qué tipo de hombre actuaba con tanta fría precisión, pero se arrodillaba ante la pregunta de un niño de 6 años. Dobló el cheque con cuidado y se lo guardó en el bolsillo. Esa noche, encontró a Domingo en lo que Jerome llamaba la sala del jardín, un espacio acristalado lleno de plantas, cálido y húmedo, con las secuelas de la tormenta visibles a través de las ventanas. Él estaba de espaldas a ella, mirando fijamente la nieve. Jerome dijo que me habías conseguido un apartamento, dijo Cristina en voz baja. Domingo no se volvió. A veces hablaba demasiado. Dijo que era mío si lo quería, sin condiciones. Así es. Cristina se acercó. ¿Por qué? Porque necesitas un lugar donde vivir. La voz de Domingo era monótona. Y porque quedarte aquí no es sostenible. No me refería a eso. Cristina se movió hasta situarse a su lado, mirando la misma vista. ¿Por qué me ayudas? No me conoces. No soy nadie para ti. Domingo se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que ella había oído nunca. Mi hermana tenía 3 hijos, dijo. Cuando murió, acabaron en el sistema, separados, perdidos. Yo era demasiado joven para hacer nada al respecto, demasiado impotente. Apretó la mandíbula. Juré que si alguna vez tenía poder, lo usaría mejor que las personas que decidieron que 3 niños no importaban lo suficiente como para mantenerlos juntos. A Cristina se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué les pasó? No lo sé. Intenté encontrarlos más tarde, pero el rastro se enfrió. Finalmente la miró, con esos ojos pálidos que llevaban décadas de peso. Así que cuando veo a 3 niños a punto de desaparecer en el frío porque alguien decidió que eran pérdidas aceptables, lo detengo. Eso es todo. Eso no es todo, susurró Cristina. Eso lo es todo. Domingo volvió a mirar por la ventana. El apartamento está listo cuando tú lo estés. Tómate tu tiempo. Cristina se quedó allí, a su lado, y por primera vez desde que murió su marido, no se sintió sola. Se sintió vista. Cristina se mudó al apartamento 2 días después. Era perfecto en su sencillez. 2 dormitorios, una cocina que funcionaba, ventanas que se cerraban con llave, calefacción que no requería suplicar al propietario. El edificio tenía cámaras de seguridad. Los vecinos eran tranquilos. La escuela a 3 manzanas tenía plazas disponibles. Se sentía como una vida. Los hombres de Domingo ayudaron a trasladar las pocas pertenencias que Cristina había salvado. No eran muchas, pero suficientes. Jerome supervisó. Foster llevó las cajas, y Ruiz instaló cerraduras adicionales en las puertas sin que se lo pidieran. Domingo no estaba allí. Cristina intentó no sentirse decepcionada. Tiene asuntos que atender, le explicó Jerome cuando se dio cuenta de que ella miraba a su alrededor, pero se aseguró de que todo estuviera bien instalado. El apartamento estaba amueblado, no de forma extravagante, pero sí con esmero.
Camas con sábanas limpias, una cuna para el bebé, juguetes para los niños, una cocina completamente equipada, incluso ropa en los armarios exactamente de las tallas adecuadas. Era demasiado y de alguna manera exactamente lo necesario. La primera noche sola le resultó extraña. Cristina se acostó en su propia cama, la suya, no prestada, no temporal, y escuchó a sus hijos dormir en la habitación de al lado. Sueño real, sueño seguro. Debería haberse sentido aliviada. En cambio, se sentía desorientada. Durante 6 semanas, su único objetivo había sido sobrevivir. Correr, esconderse, proteger, repetir. Ahora que el peligro inmediato había pasado, no sabía qué hacer consigo misma. ¿Quién era ella sin el miedo que impulsaba cada decisión? La pregunta la mantuvo despierta hasta el amanecer. Los días adquirieron un ritmo. Christina matriculó a Lily y Thomas en la escuela. Los administradores le hicieron preguntas sobre los expedientes, sobre matriculaciones anteriores, sobre ausencias. Christina proporcionó medias verdades cuidadosamente seleccionadas y de alguna manera el papeleo se tramitó sin problemas. Sospechaba de la influencia de Domingo, pero no preguntó. Los niños se adaptaron lentamente. Thomas tenía pesadillas. Lily estaba muy pegajosa, pero poco a poco el color volvió a su mundo. Risas, juegos, normalidad. Cristina encontró un trabajo a tiempo parcial al principio, limpiando oficinas por la noche mientras los niños dormían. No era mucho, pero era suyo. Ganado, no regalado. La independencia se sentía frágil, pero real. Veía a la gente de domingo de vez en cuando. Jerome venía a ver cómo estaban. Foster dejaba comida que de todos modos se iba a echar a perder. El doctor Ortega pasaba a examinar a los niños por precaución, pero Domingo nunca aparecía. Cristina se dijo a sí misma que no importaba, que no necesitaba verlo, que su ausencia significaba libertad, no abandono. Casi se lo creyó. 4 semanas después de mudarse, Cristina reunió el valor para hacer algo que había estado evitando. Fue a la tumba de su marido. El cementerio estaba tranquilo. La nieve aún se amontonaba entre las lápidas. El aire era frío, pero ya no era cruel. Se detuvo ante la sencilla lápida, con su nombre, las fechas y nada más, e intentó sentir algo: dolor, ira, pérdida. En cambio se sintió entumecida. No sé en qué estabas involucrado, dijo en voz baja. No sé si querías protegernos o si simplemente no te importaba lo que pasara después de tu muerte, pero tus decisiones casi matan a nuestros hijos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire frío. No estoy enfadada, continuó Cristina, sorprendida de descubrir que era cierto. Solo estoy cansada de cargar con lo que dejaste atrás, así que voy a dejarlo ir. La deuda, el miedo, la huida, todo. Voy a dejarlo ir. Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Esa noche llamaron a su puerta. Cristina miró por el visor, como de costumbre, de forma automática, y se le cortó la respiración. Domingo estaba en el pasillo, con las manos en los bolsillos del abrigo, pareciendo de alguna manera fuera de lugar y perfectamente natural a la vez. Ella abrió la puerta lentamente. «Hola, hola». Él no se movió para entrar. «Quería ver cómo estabas, asegurarme de que todo va bien». «Así es». Cristina se hizo a un lado. «¿Quieres pasar?» Domingo dudó y luego asintió. Por dentro, el apartamento parecía ahora habitado. Dibujos de niños en la nevera, juguetes esparcidos por el salón. Pruebas de vida. Domingo lo observó todo en silencio. «Están dormidos», dijo Cristina. «Se acuestan temprano. Días de colegio». «¿Colegio?» Domingo esbozó una leve sonrisa. «Eso está bien, gracias a ti». «Gracias a ti», corrigió Domingo. «Tú eres la que hace el trabajo. Yo solo elimino obstáculos». Cristina sirvió 2 tazas de café sin preguntar y le ofreció una. Se sentaron a la pequeña mesa de la cocina, en un silencio más cómodo que incómodo. «Hoy fui a visitar la tumba de mi marido», dijo Cristina finalmente. La expresión de Domingo no cambió. «¿Qué tal estuvo?» Aclarando, Cristina envolvió sus manos alrededor de la taza. «Me di cuenta de que había estado cargando con sus decisiones como si fueran mías, sus deudas, sus secretos, sus consecuencias.
pero no eran mías. Nunca lo fueron. No, asintió Domingo en silencio. No lo eran. Quería darte las gracias, continuó Cristina, por mostrarme eso, por darme espacio para descubrir quién soy sin miedo. No me debes ninguna gratitud. Lo sé. Por eso te la doy de todos modos. Cristina lo miró a los ojos. No tenías por qué hacer nada de esto, pero lo hiciste, y fue importante. Domingo dejó el café con cuidado sobre la mesa. Debería irme. ¿Por qué? La pregunta lo detuvo. Porque quedarme más tiempo del necesario crea expectativas, dijo. Y las expectativas crean obligaciones. No quiero que te sientas obligado. ¿Y si solo quiero que te quedes? Preguntó Cristina en voz baja. Domingo la miró. Realmente parecía estar viendo más allá de las palabras, algo más profundo. Luego negó lentamente con la cabeza. Estás construyendo algo bueno aquí, algo limpio. Yo no encajo en eso. ¿Por qué no? Porque no soy limpio. Y Cristina. Su voz era suave pero firme. Nunca lo seré. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Cristina lo siguió. Domingo. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Gracias, repitió ella, por todo. Él asintió una vez y se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Cristina se quedó allí de pie durante un largo rato, mirando el espacio que él había ocupado, sintiendo cómo algo cambiaba en su pecho. No era exactamente una pérdida, sino un reconocimiento, que a veces la mayor bondad era saber cuándo dar un paso atrás. La cafetería estaba cálida, llena de gente con prisas matutinas, gente pidiendo cafés con leche y pasteles, pantallas de ordenadores portátiles brillando, conversaciones que se mezclaban en un ruido agradable. Cristina se sentó junto a la ventana, observando a Lily y Thomas en el parque infantil al otro lado de la calle, al bebé al que por fin había empezado a llamar por su nombre. Michael dormía plácidamente en el cochecito a su lado. Habían pasado 5 meses desde la tormenta de nieve. 5 meses de reconstrucción, curación, vida. Había conseguido un trabajo mejor, trabajo administrativo en una organización sin ánimo de lucro, horario normal, seguro médico. El apartamento ahora se sentía como un hogar. Los niños estaban creciendo sanos y salvos. Lily había hecho amigos en la escuela. Las pesadillas de Thomas habían desaparecido. Michael estaba creciendo fuerte y sano. Cristina había construido una vida. No la vida que había imaginado. No era la vida que había tenido antes, pero era una vida al fin y al cabo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Jerome. El jefe quería que te lo dijera. Volov ha pagado, la cantidad completa, intereses incluidos. Cristina miró el mensaje y luego respondió. Dile que le doy las gracias, pero que voy a donarlo. Aparecieron 3 puntos. Entonces le gustará. ¿Dónde? Cristina pensó un momento y luego respondió. Al Centro de Defensa Infantil, el que ayuda a familias en crisis. La respuesta de Jerome fue inmediata. Perfecto, me aseguraré de que sea anónimo. Cristina dejó el teléfono y tomó un sorbo de café, observando a sus hijos jugar. Lily empujaba a Thomas en el columpio. Ambos reían, con rostros radiantes de alegría. Parecían niños que nunca habían conocido el miedo. Cristina sabía que no era así. Sabía que las pesadillas aún los visitaban a veces. Sabía que el trauma seguía presente en pequeños detalles. El miedo de Thomas a los ruidos fuertes. La necesidad de Lily de comprobar que las puertas estuvieran cerradas con llave. La dependencia de Michael cuando Cristina salía de la habitación. Pero estaban sanando, y ella también. La puerta de la cafetería se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire frío y una figura familiar. Domingo entró, sacudiéndose la nieve del abrigo. Sus ojos recorrieron la sala automáticamente, posándose en Cristina casi de inmediato. Pareció sorprendido de verla. Luego, tal vez algo más le agradó. Con cuidado. Cristina levantó ligeramente su taza de café y lo saludó. Domingo se acercó lentamente, deteniéndose a una distancia respetuosa de su mesa. ¿Te importa si me siento?, preguntó, y se sentó, pidiendo un café solo cuando apareció la camarera. Se quedaron sentados en un silencio agradable durante un momento, observando a los niños a través de la ventana. «Se ven bien»,
dijo Domingo finalmente. Están bien. Cristina sonrió. Lily obtuvo buenas calificaciones. Thomas se unió a un equipo de fútbol. Michael duerme toda la noche. ¿Y tú? Cristina reflexionó sobre la pregunta. Yo también estoy bien. De verdad bien. No solo sobreviviendo. Me alegro. Más silencio. No incómodo, solo presente. Me enteré del pago de Volkov, dijo Domingo. Jerome me contó lo que estás haciendo con él. Me pareció bien. Cristina observó a Michael dormir. Usar el dinero que provenía del dolor para ayudar a prevenir más dolor. Cerrando el círculo, Domingo asintió lentamente. Es una buena idea. Aprendí de alguien. Cristina lo miró a los ojos. Alguien que me enseñó que el poder importa más cuando lo usas para proteger a personas que no pueden protegerse a sí mismas. La expresión de Domingo cambió. Sorprendido, conmovido, cauteloso. No estoy seguro de merecer tanto crédito. No estoy segura de que puedas decidir lo que mereces. La voz de Cristina era suave pero firme. Salvaste la vida de mis hijos. Nos diste espacio para sanar. No pediste nada a cambio. Eso importa, Domingo. Lo reconozcas o no. Él apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Hice lo que cualquiera habría hecho, pero tú fuiste quien realmente lo hizo. Cristina se inclinó sobre la mesa y posó brevemente la mano sobre la de él. Gracias por todo lo que hiciste entonces y por dar un paso atrás cuando necesitábamos espacio. Domingo bajó la mirada hacia el lugar donde su mano había tocado la de ella. Algo complicado cruzó su rostro. Lo estás haciendo bien. Muy bien. Estoy orgullosa de ti. ¿Volveré a verte? Preguntó Cristina. Quizás. Domingo se levantó, dejando dinero sobre la mesa por el café que no había tocado. Pero probablemente no tanto. Estás construyendo algo limpio, Cristina. Algo bueno. No quiero complicarlo. ¿Y si no creo que tú lo complicarías? Domingo sonrió levemente, con tristeza genuina. Entonces eres más amable de lo que merezco. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo y miró hacia atrás. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, sabes cómo localizarme. Lo sé. Cuida siempre de esos niños. Se marchó, desapareciendo en la mañana invernal, y Cristina lo vio alejarse. No con tristeza ni nostalgia, sino con gratitud y comprensión. Algunas personas entran en tu vida como tormentas, violentas, transformadoras, temporales. Lo cambian todo y luego se marchan, dejándote fundamentalmente alterado, pero en última instancia libre. Domingo Durán había sido su tormenta y ella había sobrevivido. Más que sobrevivir, había aprendido que era más fuerte de lo que creía, que pedir ayuda no era una debilidad, que aceptar la amabilidad no era una deuda, que era posible construir una nueva vida a partir de las ruinas. Al otro lado de la calle, Lily saludaba frenéticamente con la mano, llamando a Cristina para que fuera a verla bajar por el tobogán. Thomas ya estaba subiendo por la escalera. Michael se movió, a punto de despertarse. Cristina recogió sus cosas, pagó la cuenta y salió al frío. La nieve volvía a caer, esta vez suave, hermosa en lugar de amenazante. El tipo de nieve que transformaba el mundo sin intentar borrarlo. Cruzó la calle hacia sus hijos, y cuando Lily le agarró la mano y la llevó hacia el parque, Cristina la siguió de buen grado, porque esa era ahora su vida. No era perfecta, no estaba libre de cicatrices, pero era suya, elegida, construida, luchada, y eso lo cambiaba todo. La tormenta había revelado lo que era capaz de sobrevivir. Las secuelas le habían enseñado en lo que era capaz de convertirse. El poder mostraba a quién protegías. El miedo era ruidoso, la responsabilidad era silenciosa, y a veces el hombre más peligroso de la sala era aquel que decidía que nunca se volvería a cruzar una línea, y luego daba un paso atrás cuando había terminado su trabajo. Cristina miró al cielo, observando cómo caían los copos de nieve como pequeños milagros, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No porque el mundo fuera seguro, sino porque finalmente creía que podía manejar lo que viniera después. Y sus hijos jugando, riendo, vivos, eran la prueba de que creer importaba. El camino que casi había acabado con todo, la había llevado aquí, a este momento,
a esta vida, a sí misma. Y eso era suficiente. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Tú eres la razón por la que estas historias cobran vida. Si estás listo para otro viaje emocionante, solo tienes que pulsar el siguiente video en tu pantalla. Y antes de irte, deja un breve comentario y puntúa esta historia del 1 al 10. Estoy deseando conocer tu opinión y conectar contigo.